Bom dia a todos, sejam todos e todas bem-vindos. Solicitamos que ocupem seus lugares e mantenham os celulares em modo silencioso. A Universidade de Brasília tem a honra, nesta manhã, de receber o embaixador do México no Brasil, o senhor Carlos Garcia de Alba, para a palestra Democracia Consular e das Políticas do Governo Mexicano voltadas à sua diáspora. Essa palestra tem como objetivo refletir sobre a atuação consular do México e as políticas públicas direcionadas à sua diáspora, bem como destacar a importância da cooperação acadêmica internacional entre Brasil e México. Estão nesta palestra o secretário de Assuntos Internacionais da Universidade de Brasília, o professor Gladstone Luiz da Silva, e o embaixador do México no Brasil, o excelentíssimo senhor Carlos Garcia de Alba. Gostaríamos de agradecer e registrar a presença do professor Roberto Goulart Menezes, que é o decano de pós-graduação da UNB, e do professor Antônio Jorge Ramalho, diretor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. E para dar as boas-vindas, convidamos o secretário de Assuntos Internacionais, o professor Gladstone Luiz da Silva. Bom dia a todos, senhor embaixador e sua equipe, professor Ricardo, Antônio Jorge, professora Rosana, demais presentes. Agradeço a oportunidade de tê-los aqui conosco, falando desse tema tão importante. Tivemos a oportunidade de ter alguns minutos com a nossa reitora, né? E a sua presença aqui é um motivo para a gente se lembrar que temos que reforçar nossas relações entre o Brasil e o México. E, muito oportunamente, né, a gente precisa aproveitar esse contexto que a gente está vivendo, né, para aproximar os países da América do Sul, da América Central e com o México, né? Então, eu acho que a sua palestra vai trazer, imagino que vai trazer um pouco dessa temática para a gente, e a gente está muito feliz em tê-lo aqui conosco. E espero que, oportunamente, a gente vai ter eventos, né, no futuro próximo. Vamos aproximar a parceria entre a Universidade de Brasília e a Embaixada do México. Tá? Muito obrigado. Dando continuidade, leremos um currículo do embaixador do México no Brasil, o excelentíssimo senhor Carlos Garcia de Alba. Carlos Garcia de Alba, nascido em Guadalajara, no México, em 1958, é economista pela Universidade Autônoma Metropolitana, mestre em Ciências Políticas e doutor em Sociologia pela Universidade de Roma. Diplomata de carreira desde 1987, alcançou o posto de embaixador em 2006 e construiu uma trajetória destacada no Serviço Exterior mexicano, com atuação como embaixador na Irlanda, Itália e desde novembro de 2025 no Brasil, além de funções consulares em cidades estratégicas dos Estados Unidos e participação em organismos internacionais como a OCDE. Também exerceu cargos relevantes no governo mexicano e em instituições acadêmicas, sendo autor de diversas publicações e conferencista com ampla experiência internacional. Reconhecido por sua contribuição à diplomacia, cooperação internacional e promoção cultural, recebeu importantes distinções ao longo da carreira e mantém ativa a atuação acadêmica e institucional em diversos países. Com vocês, o excelentíssimo senhor embaixador do México no Brasil, Carlos Garcia de Alba. Bom dia a todas e a todos. É um prazer estar pela segunda vez
la Universidad de Brasilia, una honra, y agradezco al secretario general Silva, al decano, a los profesores esta invitación. Sí quiero hacer una pequeña precisión. En la presentación decían que iba a hablar de democracia consular. Prefiero hablar de diplomacia consular, porque democracia consular es un tema muy diferente al que no estoy preparado. Entonces, si me permiten hacer esa precisión, hablaré de diplomacia consular. Y gracias por la lectura del currículum, ya había olvidado algunas cosas de mis 38 años de carrera en el Servicio Exterior Mexicano, pero me ayudó a recordar, como mera coincidencia, que mañana, 24 de abril, cumplo 20 años de haber ascendido a la categoría de embajador de México. Así es que hoy celebro en la Universidad de Brasilia 20 años de ser embajador de México. Gracias por recordármelo. Bien, México es Latinoamérica, claramente, por historia, por cultura, por lengua, pero geográficamente México es Norteamérica. En su gran mayoría el territorio mexicano pertenece a Norteamérica. Y todos saben que México tiene un vecino que se llama los Estados Unidos de América, que no es precisamente un vecino fácil, vamos a ponerlo en esos términos. Y en la historia de México se registra una guerra contra los Estados Unidos, que fue una guerra como todas, trágica, cruel. Pero una de las consecuencias de esa guerra es que México perdió el 55% de su territorio, poco más de la mitad del territorio. Si México no hubiese perdido ese territorio, hoy sería solo 2 veces más pequeño que Brasil. Porque perdimos ese territorio, somos ahora poco más de 4 veces más pequeño que Brasil. Pero el tema no es que se perdió territorio. Lo que no se habla es que esos territorios no estaban vacíos. Había gente, habían pobladores. El 55% se perdió, que es lo que hoy es California, Nuevo México, Arizona, Texas había sido un caso anterior en la guerra contra Texas 12 años antes, Oklahoma, parte de Oklahoma, Idaho, Nevada, en fin, una parte muy importante se perdió en esa guerra. Pero insisto, no estaban vacías, no estaban desiertas esas tierras. El mayor experto en la guerra, el académico que más ha estudiado la guerra México-Estados Unidos, es un profesor de la Universidad de Albuquerque, Nuevo México, Manuel García y Griego. El doctor García y Griego estima que había no menos de 40,000 mexicanos y posiblemente hasta 100,000 mexicanos viviendo en esas tierras. ¿Por qué inicio mi plática con este dato histórico? Porque para entender la relación México-Estados Unidos, la complejidad, la dificultad, hay que entender que no fueron los mexicanos los que cruzaron la frontera, fue la frontera la que cruzó a los mexicanos. Y eso marca una diferencia profunda para entender la relación México-Estados Unidos y los flujos migratorios de México a Estados Unidos. Antes de esa guerra, 24 años antes,
inmediatamente después de la independencia de México, que es en 1821, en 1824 México abre su primer consulado en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva Orleans. ¿Por qué Nueva Orleans? Porque era el puerto comercial que conectaba con México. Entonces ahí inicia en 1824 la diplomacia consular de México en los Estados Unidos, con un perfil claramente económico y comercial. Era aumentar el intercambio entre México y los Estados Unidos. Pero la guerra cambió completamente el perfil de la diplomacia consular de México, porque estos 100,000, 40,000, 100,000 mexicanos de la noche a la mañana se volvieron extranjeros en su propia tierra. Se podría pensar que la asimilación de estos 100,000 mexicanos fue incruenta, pacífica, sí y no. Muchos mexicanos entendieron que no tenían otra opción más que ser sometidos a una nueva soberanía, a un nuevo gobierno. Pero muchos resistieron, y eso es algo que no se sabe suficientemente. Hubo un ejército que se rebeló contra la invasión de Estados Unidos, contra la toma, contra la anexión. Los penitentes, así se llamaba este ejército que se opuso a la anexión. Y hasta 1936, casi un siglo después, se seguían oponiendo a la anexión. Se convirtió en una guerrilla. La última bomba que pusieron los penitentes fue en San Antonio, Texas, en 1936, en un café. O sea, hubo resistencia a la anexión. No fue, como se cree, una anexión pacífica, sin conflicto. Fue difícil la anexión. Ustedes tal vez hayan escuchado hablar de una cerveza mexicana, no Corona, que además ahora es propiedad brasileña, sino otra cerveza que se llama Tecate. ¿Sí? Bueno, pero tal vez no sepan por qué se llama Tecate, porque viene de un poblado que está en el noroeste de México, en la frontera con California, que se llama Tecate, la ciudad de Tecate, Baja California. Tecate fue fundada por mexicanos que se opusieron a la anexión a los Estados Unidos, por un grupo de mexicanos que dijeron: yo no quiero ser estadounidense, prefiero ser mexicano. Cruzaron la frontera y fundaron Tecate. De ahí viene el nombre del pueblo y el nombre de la cerveza, que es un homenaje a los mexicanos que no quisieron quedarse del lado estadounidense. Solo les platico, les comparto 2, 3 historias, hay muchas más, que indican por qué México en su historia consular le ha dado tanta importancia a la protección, a las labores de protección. Sinceramente, yo soy ya un diplomático viejo, tengo ya experiencia en muchos lugares. No creo que haya otro país en el mundo que ponga tanta atención a la protección de sus ciudadanos que viven en el extranjero. Es una misión importantísima la del Gobierno de México, la diplomacia consular a través o en la protección de la comunidad mexicana. A veces hasta el exceso, pero es parte del DNA de la diplomacia consular de México, la protección. Ya dijimos que en 1824 se abrió el primer consulado en Nueva Orleans. Hoy
México tiene la mayor red consular que cualquier país del mundo tiene en otro país, en este caso en los Estados Unidos. México tiene 53 consulados en los Estados Unidos. La mitad del servicio exterior mexicano trabaja en la red consular en los Estados Unidos. Es una red impresionante. Se dedican los consulados, como todos los demás consulados del mundo, básicamente a dos tareas en los temas consulares. Obviamente hacen también actividad diplomática, pero en los temas consulares, la documentación. Todos los consulados del mundo, de cualquier gobierno del mundo, expiden pasaportes, hacen registros de nacimiento, efectúan matrimonios, levantan certificados de defunción, dan fe pública, las típicas labores de documentación consular. México también lo hace, en cantidades muy importantes. El año pasado, solo en Estados Unidos, tuvimos más de 5 millones de actos consulares. En un año, 5 millones de actos consulares. Aparte de la documentación, están las labores de protección, que en el caso de México se subliman. Son sumamente importantes. Desde el mexicano que por cualquier motivo fue detenido, hasta el mexicano que fue golpeado, o como casos extremos. México es un país que se opone frontalmente a la pena de muerte. Estados Unidos es uno de los países, ustedes lo saben, donde todavía se aplica la pena de muerte. Hoy México tiene 52 mexicanos esperando la ejecución. Ya fueron condenados a muerte y están en el corredor de la muerte esperando la ejecución. México destina mucho a la defensa de esos 52 que están esperando la muerte. Cosa trágica. Pero, insisto, la gama de los servicios de documentación es la misma que los demás países, pero en el caso de México, los servicios de protección van más allá de lo típico que otros gobiernos hacen para sus ciudadanos en el exterior. Y esa es una de las cosas que distingue a la diplomacia consular mexicana. La cantidad de personal, de recursos económicos, de tiempo que dedica a las labores de protección. Insisto, desde la cosa más insignificante hasta la cosa más grave, como son los condenados a muerte. Pero hay una tercera gama, un tercer sector de la diplomacia consular que nos hace muy especiales, muy diferentes al resto de los gobiernos del mundo, que es la atención, la promoción de la comunidad mexicana en el extranjero, los servicios comunitarios. México hoy es el tercer país del mundo con la diáspora más numerosa. Tenemos 12 millones de mexicanos nacidos en México, no de segunda generación, no de tercera generación, nacidos en México que en algún momento de su vida se fueron a otro país por diferentes razones. No vamos a entrar en 12 millones de razones, cada uno tuvo su razón para irse de México, pero solo después de India y de China, México tiene la tercera diáspora más numerosa del mundo. Es más o menos el 10% de la población de México. Muchos. ¿Dónde están? 97% en los Estados Unidos. Estados Unidos tiene 50 estados. No hay un solo estado de la Unión Americana donde haya menos de 5,000 mexicanos residentes. Alaska, Montana,
North Dakota, Hawái, los más remotos tienen por lo menos 5,000 mexicanos residentes. Ustedes dicen, bueno, ¿y qué hacen 5,000 mexicanos en Alaska? Donde no hace calor precisamente. Trabajar, ayudar. Lo que hacen los migrantes, no solo los mexicanos. Pero esa comunidad de 12 millones de mexicanos son también a nivel mundial el tercer generador de remesas, de ahorro. También solo después de India y de China, México es el tercer país del mundo por transferencia de remesas a México. 64,000 millones de dólares el año pasado de remesas. Es la primera fuente de ingresos de divisas en México, las remesas. Pero ustedes creerán que esto siempre fue así. No. Muchos de los migrantes, obviamente la historia de los que se quedaron allá después de la guerra, acabaron siendo asimilados. Hay historias muy interesantes. En Nuevo México, aún hoy, muchos de los mexicanos que se quedaron después de la guerra siguen hablando español. Se negaron hasta la fecha a hablar inglés. Son mexicanos de tercera, cuarta generación que siguen hablando español en casa, porque siguen diciendo, soy mexicano o soy mexicoamericano, pero no van a decir yo soy solo estadounidense. Pero salvo esos casos excepcionales, la historia de la migración de mexicanos a Estados Unidos, los que llegaron después de la guerra, los que llegaron después de la Revolución Mexicana y sobre todo la primera ola migratoria fuerte empezó en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos estaba en una guerra y no tenía trabajadores. Fueron los mexicanos los que fueron a la industria militar de Estados Unidos y a la agricultura. Así empieza el programa bracero, como se les llamó a los migrantes de esa época, que usaban los brazos para ayudar a la economía de Estados Unidos. Esos mexicanos, que eran hombres, no había mujeres todavía, que eran del campo, no venían de las ciudades, que eran adultos, que tenían entre 40 y 50 años, que eran padres de familia, iban y venían. Era una migración circular, pero llegó un momento en que se empezaron a quedar. Era más fácil quedarse en Estados Unidos que estar yendo y viniendo. Y en eso, el 11 de septiembre, los atentados del 11 de septiembre, cuando se empieza a endurecer la política fronteriza de Estados Unidos, es cuando más mexicanos deciden quedarse definitivamente en Estados Unidos. Pero esa generación de mexicanos migrantes no fue necesariamente bien vista por los mexicanos. Hubo un concepto muy arraigado, sobre todo en las ciudades mexicanas, no en el campo, que decían, esos son traidores, esos son malos mexicanos, abandonaron la patria. Fue un trato inclusive hostil, discriminatorio. Fueron repudiados, se les decía pochos, se usaban adjetivos despectivos contra esos mexicanos. Entonces, de pasar del desprecio, del repudio, de la traición, a pasar a la aceptación, fue difícil, muy difícil. Y quienes realmente promovieron este acercamiento entre los mexicanos y los mexicoamericanos fueron los mexicoamericanos, los llamados chicanos, este nombre que usan muchos mexicoamericanos para reconocerse como diferentes a los mexicanos y como diferentes a los estadounidenses. Pero fueron líderes chicanos de hace
35 años, que fueron los primeros que se acercaron al gobierno de México a decir: ¿por qué no me haces caso? ¿Por qué no merezco tu atención? Yo no soy un traidor. Yo contribuyo a Estados Unidos y contribuyo a México. Yo mando remesas. ¿Por qué me tratas mal? Y ahí es donde hay un cambio de paradigma muy importante en la diplomacia consular mexicana. Cuando se entiende que la nación mexicana va más allá de la frontera geográfica, que la nación mexicana es un factor de identidad, de orgullo y a veces de pasaporte, porque hoy tenemos la primera minoría que tiene Estados Unidos, ya no son los afroamericanos, son los mexicoamericanos, son 38 millones de personas, muchos. Entonces es muy importante entender esta transición de la traición a la indiferencia, a la asimilación, a la aceptación y a la promoción. Hoy hay senadores, hay diputados migrantes que son electos viviendo en el extranjero. No se podría imaginar que un día llegaríamos a tener ese nivel de aceptación y de integración. Y México ha sido país pionero en el mundo, porque hoy muchos países tienen diputados migrantes, senadores migrantes, muchos. México fue el primer país que introdujo este concepto de elección extraterritorial. Y eso fue muy importante, porque además era un acto de justicia que sigue creciendo, porque hoy no solo el Parlamento Nacional, sino los parlamentos estatales tienen diputados migrantes. Entonces, este proceso fue el que llevó en 1992, creo que sí es la fecha exacta, a crear dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores el Programa de Atención a las Comunidades Mexicanas en el Extranjero, el PACME, que fue un programa novedoso, activo, que fue este puente, bueno, está, gracias. Fue este puente que permitió al gobierno de México tener una interlocución directa con la comunidad mexicana a través de sus 53 consulados. Hoy cada consulado de México en Estados Unidos tiene un cónsul de documentación, uno de protección y uno de comunidades mexicanas. Esta es una peculiaridad de la diplomacia consular de México, que no tiene casi ahora otros países, sobre todo los centroamericanos, han seguido este ejemplo de México y tienen también un cónsul de comunidades, pero México fue el pionero. Después este PACME se convirtió en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, en el año 2000, cuando inicia el gobierno del presidente Vicente Fox, que se transformó de ser una dirección general dentro del ministerio a ser un instituto autónomo que se encargaba de las políticas públicas en materia de atención a los mexicanos en el exterior. Hoy, por cierto, se sigue llamando IME, pero ya tiene 2 M's, ahora es IME, Instituto de las Mexicanas y de los Mexicanos en el Exterior, como debería de ser. Porque además hoy el 52% de los migrantes mexicanos en el exterior son mujeres. Es una revolución en los flujos migratorios. Esa migración de hombres de edad madura, campesinos, cambió completamente. Hoy son las familias las que migran, vienen de zonas urbanas, son más jóvenes, entonces cambió completamente el perfil. El IME hoy tiene 52 programas diferentes de atención a la diáspora mexicana, 52.
Si quisieran que yo les hablara de esos 52 programas, tendríamos que estar de aquí al sábado y no creo que tengan tiempo de escucharme. Pero hay programas completamente diferentes. Las ventanillas, así se llaman, las ventanillas de atención a las mujeres víctimas de violencia doméstica. Hay una ventanilla de educación financiera. Muchos migrantes no saben qué hacer con su dinero. Ahí se les enseña, se les da educación financiera. Hay ventanillas de salud. Esta es una genialidad que empezó en San Diego, California. Un cónsul muy inteligente vio que la gente pasaba mucho tiempo esperando su turno para un pasaporte. Entonces dijo, ¿podemos ponerles una televisión? No, vamos a tomarle la presión arterial mientras están esperando el pasaporte. Entonces empezó a tomársele la presión arterial a la gente que estaba en fila, gente que en su vida se había tomado la presión arterial, que no sabía por qué le dolía la cabeza. Entonces se les empezó a tomar la presión arterial a los mexicanos que estaban en fila esperando un pasaporte. Y luego después evolucionó y hoy hay prácticamente clínicas dentro de los consulados de México que hacen mamografías, hacen exámenes de VIH. O sea, es impresionante los servicios de salud que se le dan a los mexicanos, que antes era en el tiempo de espera. Hoy hay mexicanos que van al consulado no por un pasaporte, a un servicio de salud, gratuitos obviamente. Entonces, la evolución que han tenido los servicios comunitarios, la diplomacia comunitaria, la diplomacia consular es impresionante. Existe un concurso anual desde hace 28 años, no recuerdo exactamente cuándo, de dibujo infantil. A los niños mexicanos, ahora ya no es solo mexicanos, a cualquier niño, cada año se le da un tema. Se le dice, dibuja un regalo de México al mundo. Entonces un niño dice el chocolate, que ustedes saben que es una invención mexicana, el guacamole, ¿no? Entonces hay un concurso anual y los ganadores obviamente reciben un premio, pero es un concurso muy exitoso. Los niños esperan cada año el concurso de dibujo infantil. Por cierto, el año pasado hubo una niña brasileña que fue reconocida como no como ganadora, pero mención especial, ¿no? Fue una niña brasileña el año pasado que tuvo una mención especial. Entonces, como estos programas, hay hoy una ventanilla, y ahí sí, perdón que sea autobiográfico porque yo fui el pionero, una ventanilla de salud mental, diferente a la de salud corporal. Hay también ventanilla de salud mental, que la vamos a hacer en Brasil. Aquí, por cierto, me acompaña la nueva cónsul de México en Brasil desde hace una semana, Alondra Mendoza, y Andrés, que llevaba esa responsabilidad hasta hace poco, que encargado de cooperación, tienen ya la tarea de que vamos a hacer una ventanilla virtual, digital, de salud mental para la comunidad mexicana en Brasil, que además yo la he hecho en varios lugares. El dato más curioso es que al final no son los mexicanos los que aprovechan esa ventanilla, son otras nacionalidades. Se corre la voz de que hay una ventanilla de salud mental, entonces van a ser los franceses, los españoles, los chinos, los que van a aprovechar esa ventanilla de salud mental. Qué bueno, que le sirva a quien lo necesite. Entonces, bueno, esta es una descripción, me extendí mucho, les pido una disculpa, de lo que México orgullosamente ostenta como pionero en la diplomacia consular. Para México es una prioridad la diplomacia consular en esos tres vertientes: la documentación, la protección y la promoción comunitaria. Retos, muchos, desafíos, muchos. Hoy vamos a tener que aplicar la inteligencia artificial a la diplomacia consular,
Muchos servicios consulares ya los puede hacer la inteligencia artificial. Muchas preguntas son repetitivas. ¿Qué necesito para un pasaporte? ¿Qué necesito para una visa? La inteligencia artificial es la que tiene que dar estas respuestas. Vamos y ya. ¿Cuántos de aquí han estado ya en México alguna vez? ¿Conocen México? Varios, pero la mayoría no han ido a México. Entonces, bienvenidos a visitar México. Es un país muy bonito, con mucha historia, con mucha cultura, con mucha gastronomía. Desde el 5 de febrero pasado ya no se necesita ir a la embajada o a los consulados a tramitar la visa, ahora es electrónica, lo pueden hacer desde su casa, así que ojalá que la visa electrónica los estimule a viajar a México por primera vez o por segunda o tercera vez. Bienvenidos. Brevemente, y con esto concluyo, ¿cuántos mexicanos estamos en Brasil? La Policía Federal de Brasil nos dijo en diciembre pasado que éramos 7,001. Entonces digo, bueno, yo soy el 1. Los 7,000 llegaron antes que yo, pero volvimos a preguntarle a la Policía Federal hace 2 meses cuántos éramos. Éramos 7,160. Entonces, en 2 meses llegaron 159 más. Entonces, están llegando más mexicanos. La mitad están en Sao Paulo, después en Río. Aquí en Brasilia somos alrededor de 150 mexicanos. No muchos, no pocos, bien integrados. Algunos trabajamos en la embajada, no todos. Pero ciertamente una de mis prioridades como embajador, ayudado por mi equipo, va a ser darle mucha más atención a la comunidad mexicana residente en Brasil. Gracias por su atención. Agradecemos ao senhor embaixador e daremos agora início a uma sessão de perguntas e respostas. Quem tiver alguma pergunta, ali. Ok. Yo tentaré entrenar mi español, pero no es mucha cosa, pero todos somos latinos. Pero todos somos latinos, entonces nosotros conseguimos comprender. Claro. Señor embajador, primeramente, muchas gracias por su presencia aquí. En algunos días la presidenta Sheinbaum dice que van a crear incrementar los sistemas de salud mexicano con inspiración en los sistemas únicos de salud brasileño. Sí. Y como el señor mencionó sobre los servicios consulares comunitarios en los países para los mexicanos que no están más en México, estas ventanillas de salud mental serán aperfeiçoadas para conseguir mejorar los servicios de salud público ofrecidos a estos mexicanos y de otra forma también permitir con que el acceso a salud sea más universalizado, especialmente, por ejemplo, en el Estados Unidos, en que el sistema de salud no es gratuito. Entonces, va a hacer esta mejoría también en los sistemas consulares para aperfeiçoar el acceso a salud de dos mexicanos que no están en México. Gracias además estás muy bien informado. Felicidades, parabéns. A ver, son 2 temas los que comentaste. En efecto, allá también atrás hay una pregunta. En efecto, México, recibimos al ministro de Salud de México hace 2 semanas, el doctor Kershenovich. Nunca en la historia de la relación México-Brasil un ministro de Salud de México había venido a Brasil.
Y parte de los objetivos de la visita fue aprender de la experiencia brasileña y también intercambiar políticas públicas, porque también México tiene buenas experiencias en políticas públicas de salud, inspirados en el SUS brasileño. Nosotros ya estamos preparando el SUS mexicano, que aunque se leen igual, no significan lo mismo. El de ustedes es Sistema Universal de Salud, el de México es Servicio Universal de Salud, que tiene diferencia, pero el concepto es el mismo. Entonces, el doctor Kershenovich y su equipo vinieron a escuchar la parte política, la parte teórica y la parte de campo. Fueron a visitar hospitales. Fue una visita muy intensa de 3 días y creo que se llevaron buenas lecciones de Brasil para aplicarse en México, donde a partir del 1 de enero del próximo año, del 27, iniciaremos con el Servicio Único de Salud. Todos los diferentes sistemas de salud público que teníamos se van a unificar. Fácil decirlo, complejo lograrlo, pero se está haciendo. Los servicios de salud en los consulados, a ver, ¿se van a perfeccionar? Sí, usando más tecnología, pero obviamente los recursos no son infinitos. Y además, espero no haberme explicado mal, los consulados no son hospitales, no tenemos médicos, no tenemos enfermeras, es medicina preventiva. Checarte la presión y saber que tienes 180 de presión arterial, vete al hospital ahora, no mañana, ahora. Eso es lo que hace el consulado, referirte, orientarte, prevenir un infarto. Lo mismo en el tema de salud mental. Nosotros le decimos al mexicano o al francés que se mete al portal virtual de la embajada, si tiene un problema de adicciones a drogas o a internet o a las apuestas, donde hay un centro de atención contra las adicciones en Pernambuco, donde hay uno en Río Grande do Sul, ya Andrés hizo ese mapa, ya tenemos el censo de todo Brasil, estado por estado. Que yo sepa, no hay ninguna embajada extranjera en Brasilia que vaya a ofrecer este servicio y lo vamos a poner a disposición de los brasileños también, porque no hay un portal específico de esto. Entonces, aquí es donde nosotros queremos decir gracias Brasil. Además, los diplomáticos a veces somos egoístas porque nos sentimos turistas. Bueno, también somos turistas porque Brasil es una ciudad bonita y hay que conocerla, pero nosotros estamos residiendo aquí vivimos, hay que corresponderle a Brasilia y por eso vamos a poner este portal de salud mental a disposición de quien quiera usarlo, no de los mexicanos, el que sea, con esos límites. Nosotros prevenimos y orientamos, no curamos, no somos psicoterapeutas, no somos psiquiatras, no somos cirujanos, somos cónsules, somos diplomáticos que nos preocupamos de la salud física y mental. Espero haber sido claro. Creo que acá hay una pregunta. Aquí atrás, sí. Señor embajador, gracias. Yo soy mexicana, entonces… Qué gusto. Soy de las… ¿Cuántos estamos aquí en Brasilia? 150, entonces debo ser 149. ¿De dónde eres? De la Ciudad de México. Chilanga. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, gracias por la visita a la Universidad de Brasilia. Mi pregunta tiene que ver con las posibilidades de fortalecer ese vínculo entre las universidades mexicanas y brasileñas, en destaque la UNB, donde nos encontramos ahorita, sobre todo, por ejemplo, en cuáles serían algunas de las áreas importantes a fortalecer esos vínculos entre las universidades públicas, en las áreas de ciencias sociales. Yo estoy estudiando un doctorado aquí en comunicación, entonces, o sea, la idea de pensar en esos programas de extensión, por ejemplo, que tiene la UNB, de qué manera esa troca, ¿no? Ese intercambio cultural, de conocimiento, de producción de artículos científicos,
podría mejorarse a través de estas gestiones. Lo que nos ha platicado de estos proyectos, ¿no?, que durante su gestión y en el histórico del Servicio Consular Mexicano me parecen muy importantes para que, bueno, las 150 personas mexicanas que estamos aquí en Brasil, junto con las otras que están en Río o Sao Paulo, digamos, no estemos como en esa diáspora aislada, sino con un mayor intercambio y reconocimiento mutuo. Entonces, mi curiosidad iría en ese sentido. Gracias. ¿Cómo te llamas? Laura. Gracias, Laura. A ver, uno de los diagnósticos iniciales que hice cuando fui nombrado embajador de México en Brasil fue darme cuenta que tenemos una excelente relación política, que nuestros gobiernos están en luna de miel, no siempre ha sido así, pero al mismo tiempo darme cuenta que tenemos desafíos, que hay cosas que no hemos hecho. Por ejemplo, los gobiernos subnacionales no han dialogado. Los 27 estados de Brasil no han dialogado con los 32 estados mexicanos. Y el tejido de una relación bilateral se hace abajo. Y no hemos hecho esa parte. Tenemos que propiciar más diálogo entre los gobiernos estatales, entre las ciudades. Pero otra carencia que tenemos es la parte académica. Para el tamaño de la capacidad académica que tiene Brasil y que tiene México, lo que hemos hecho es poco, muy poco. Me duele decirlo porque yo en mi anterior vida o en mi siguiente vida seré académico, es un tema que me apasiona, la academia. Pero nos hacen falta programas de intercambio, movilidad académica es muy reducida, son pocos los estudiantes mexicanos que vienen a Brasil y viceversa, y no se ve que estén aumentando. Entonces, sí me estoy proponiendo trabajar en este frente. En cada viaje que estoy haciendo fuera de Brasilia me reúno con el rector, siempre es una de mis prioridades. Aquí con la rectora Naves ya me he reunido 3 veces, voy bien, y se lo aprecio mucho porque son 130 y tantos embajadores en Brasilia y a mí ya me recibió 3 veces, soy un privilegiado. Pero sí, yo no tengo un área predilecta. Las ciencias sociales son tan importantes como las biológicas, como las ciencias exactas, como las humanidades. Yo quiero propiciar, además con un criterio interdisciplinario, multidisciplinario. Por lo pronto, ayer, y Andrés, mi colega de la embajada, te va a buscar ahora terminando, para invitarte a que te integres a la que formamos ayer en la tarde por internet, la primera red académica en Brasil de mexicanos y mexicanistas, o sea, los mexicanos que están estudiando o enseñando en universidades brasileñas química, física, matemáticas, derecho, literatura, no me importa el tema, que sean mexicanos, y los brasileños que enseñan, estudian o investigan México. Entonces, por eso se llama Mexicanos y Mexicanistas. Ayer la iniciamos, creo que nos fue bien, para empezar. Tiene que crecer, es una red multidisciplinaria, abierta, flexible, es una red de WhatsApp. Es la cosa más sencilla y útil. Yo lo he hecho en los países donde me han mandado, la he hecho y ha funcionado. Y sirve, es útil. Y además hay gente que dice, bueno, ¿y qué tiene que ver un químico con un etnólogo? Yo no lo sé, que lo decidan ellos. Mi trabajo es ponerlos en contacto. Si encontrarán puntos de contacto, perfecto. Si no tienen punto de contacto, no hay problema. No hay ningún problema. Entonces, esta red ya la echamos, ya inició y tú vas a pertenecer a esta red, Laura. ¿Ok? Gracias. La profesora. Bueno, muchísimo gusto también, ¿no? Yo estoy encantada en saber un poco más de la diplomacia consular, porque yo la confundía también con democracia consular. Estoy encantada particularmente con las ideas de las ventanillas, ¿no? Y quisiera saber si tienen ustedes alguna ventanilla específica para
violencia de género. Sí, claro. Porque este es un tema que es muy caro, ¿no?, a la presidenta Claudia y también aquí en Brasil. Bueno, nosotros tenemos trabajado un poco con una investigadora de este tema, inclusive en la Universidad de Guadalajara, y justamente los datos que cambiamos son terribles, ¿no?, por la violencia de género. Y ella me decía también que para las mexicanas que viven fuera de México, así como las brasileñas que viven fuera de Brasil, este también es un tema muy importante y tal vez aún un poquito más grave, porque no hay tanto soporte ¿no?, de una comunidad local y también, ¿no?, de las policías locales y todo o más. Es decir, si para es algo muy importante para el feminismo, ¿no?, si la violencia nosotros tenemos que decir que no es algo privado, cuando tratamos de violencia contra mujeres que están aisladas de sus países, parece que esta sensación de que es algo privado es aún más fuerte. Entonces quisiera saber un poco de esto y también decir que yo estoy muy interesada en la red, no sé si puedo participar, pero tenemos trabajado junto con mexicanas, ¿no?, profesoras mexicanas también, y yo creo que sería importante también para nosotros participar de redes como esta. Yo no sé si me puedo considerar una mexicanista. Ainda no, pero va a serlo. Pero la intención es continuar cambiando posibilidades con los colegas y las colegas, sobre todo de México, de otros países también latinoamericanos. Muchas gracias. Bienvenida a la red. También Andrés va a tomar los datos. Ya tenemos 2 nuevas membresías a la red. Contesto, a ver, sí, claro que existe, las VAIMS, las ventanillas de atención integral a la mujer. Todos los consulados tienen una ventanilla específica que es integral. Incluye los temas de violencia contra la mujer, pero no solo. Hay mujeres que van a estas ventanillas no porque sufrieron violencia doméstica, sino porque necesitan saber de una guardería, dónde apoyarse para trabajar, dónde dejar a los hijos. Hay muchos temas que da, muchos servicios que dan estas ventanillas. Los inició, esta fue una iniciativa de la embajadora Alicia Kerber, que es ahora nuestra cónsul general en San Diego, California. Ella fue la pionera, la que creó la primera ventanilla y ha sido un éxito. Y si se meten a la página de cualquier consulado de México, vean la pestaña que dice VAIM, la ventanilla de atención integral a la mujer, y ahí van a ver la gama de servicios que se ofrecen. Adicionalmente, yo fui hasta hace unos meses embajador de México en Italia y creé una red de mexicanos y mexicanistas, y hay una integrante de esa red mexicana, Paulina Sabugal, que es la mayor experta en el tema de la migración del amor, que es un tema tremendo, un tema que muchas veces son tragedias. El tema de la mujer que busca al príncipe y que lo encuentra por internet, que renuncia a su vida, a sus proyectos, a sus ahorros y que emigra sin conocer a la persona que se va a encontrar. Paulina ha estudiado este fenómeno a nivel mundial, tiene publicaciones importantes sobre la migración del amor. Hay que leer a Paulina Sabugal sobre esto, porque es un tema en auge, está aumentando la migración del amor, con facetas de todo tipo. No siempre terminan mal, afortunadamente, pero con mucha frecuencia sí. Entonces, hay que estudiar a Paulina Sabugal y el trabajo que está haciendo sobre este tema. Pero bienvenida a la red, y va a ser un placer volverla, convertirla en una mexicanista. No es aún, pero lo va a hacer en el futuro. ¿Alguna otra pregunta, profesor? Sí, no es una pregunta, pero es para reafirmar el interés de la Universidad de Brasilia con México, porque año pasado estuve en una misión
de Brasil y México con ANUIS. Sí, sí. ANUIS, En agosto. sí, y en agosto, sí. Y después fui a la Embajada de Brasil y descubrí que tiene 8 cátedras de Brasil y México, Sí. pero estas cátedras no están funcionando y queremos ponerlas para funcionar. Entonces, este es un punto. Año pasado tuvimos acá la profesora María Esther Fajardo, que es de UNAM. Después, Henrique Dussel Peters, también estuve acá en este auditorio incluso. Y también profesora Silvia Núñez, sí, de Estudios CISA. norteamericanos. Sí, La conozco bien a sí. Silvia. Sí, y ahora, en lunes, martes, próxima semana, tenemos acá a José Briceño, que es un de profesor de Guadalajara. sí, de la UNAM. Ah, es de la UNAM. Sí, está en la UNAM, en Ciarque. Ok. Sí. Entonces, están todos y todas invitados para va a ser Instituto de Relaciones Internacionales, acá. ¿Va a dar una conferencia? Sí, una conferencia. ¿El martes? Sí. Bueno, yo 2 voy a de la estar en tarde. Santa Caterina, pero mis colegas van a Sí. estar aquí. Em 2 da tarde. Então, esta é parte do esforço para aproximar Brasil e México. Temos que fazer muita coisa juntos. Também há uma outra iniciativa acá na Universidade de Brasília, que é sobre povos originários, que em Brasília chama-se povos e comunidades tradicionais, e incluso também com a Universidade de Veracruz, que há convênio acá com o Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília. Então, para reforçar que acá a Universidade de Brasília, sim, queremos seguir trabalhando juntos, incluso para publicações conjuntas por la editora da Universidade de Brasília. Agora estamos traduzindo o livro de Henrique Dussel Peters, sim, que agora foi publicada por Fundo de Cultura em México e agora vai ser publicada acá pela Universidade de Brasília. É isso, e graças por tu apresentação, embajador. Gracias, profesor. Bueno, creo que tenemos otro candidato a entrar a la red, porque como habló es un mexicanista, no declarado, pero es un mexicanista. Entonces ya tenemos 3 nuevos miembros de la red. Pero sí, el interés de la Embajada de México por estrechar la cooperación académica es fuerte, es prioridad para la Embajada de México. Yo he tenido también ya varias reuniones con el presidente de la ANDIFES, con el doctor Ticianelli, y hemos hablado no solo de contactos bilaterales, sino sistémicos. La NUYES y la ANDIFES tienen que trabajar más, creo que ya lo empezamos a hacer, y estamos pensando en una misión de ANUYES a Brasil, ya fue ANDIFES para allá, ahora tiene que venir ANUYES. Y también quisiéramos explorar la creación de las cátedras México en Brasil. Si la Universidad de Brasilia tiene ya una propuesta de un tema específico, nosotros buscamos la contraparte en México y hacemos la primera cátedra México en Brasil. Creo que puede ser un buen sistema también de propiciar la movilidad académica. Gracias, por favor. Sin duda, embajador. Muchas gracias. Como dije, un gran honor recibirlo. Yo tendría una pregunta relacionada con la parte de diplomacia consular, pero tiene que ver con la cooperación policial. Tanto Brasil cuanto México enfrentan el grave problema de la seguridad ciudadana y el crimen organizado, ¿no? La delincuencia transnacional organizada. ¿Qué es lo que usted puede hablar, compartir con nosotros sobre la cooperación y sobre los planes de incremento de esta cooperación? Porque tenemos seguramente mucho que aprender unos con los otros sobre cómo confrontar este problema. Claro. Si usted puede decirnos con mucho algo, gusto. sería muy grato. Lo tengo claro. El crimen organizado es un flagelo, bueno, yo creo que universal, pero en América Latina es francamente una tragedia lo que estamos viviendo. Y por desgracia, el crimen organizado es una multinacional, es una empresa multinacional. Con frecuencia colaboran más los criminales que los gobiernos en este tema, por desgracia. Entonces, una de mis prioridades, ya lo empecé a hacer,
es sensibilizar a las autoridades de los dos países para estrechar más la colaboración en materia policial, judicial y de inteligencia. México ya aprobó abrir por primera vez en la historia agregadurías de policía. No teníamos esta figura. Se van a abrir 8 agregadurías de policía en el mundo. Brasil va a ser uno de los países donde vamos a tener un agregado de policía. Yo tuve ya una reunión con el general Rodríguez, con el director general de la Policía Federal de Brasil, con este tema. Le dije, general, tenemos que trabajar muy de cerca, Brasil y México, en este tema de la lucha contra el crimen organizado y en el intercambio de inteligencia. Lo recibió muy bien, es un gran experto. De hecho, nos está ayudando Brasil en la organización de la seguridad del Mundial de Fútbol, porque ustedes saben que el general Rodríguez fue el jefe de seguridad del Mundial de Brasil y de la Olimpiada en Río, así es que vamos a aprovechar de su experiencia, nos está compartiendo su experiencia. Este es un tema que yo estoy promoviendo activamente. Bien, pues, otra pregunta, sí, secretario. Embaixador, muito obrigado pela sua palestra, parabéns. Eu confesso que sabia pouco e vou me tornar mais um mexicano. Como é que é o termo? Mexicanista? Eu acho que a gente tem representações aqui que vão possibilitar e potencializar essa aproximação da Embaixada com a Universidade de Brasília. E eu fiquei surpreso com essa capilaridade que vocês têm de consulados nos Estados Unidos, 53 consulados, como se fosse um consulado para cada estado. Sí, né? Aunque no es así. Não, sim. Texas tiene 11 y California tiene 10. Solo 2 estados tienen casi la mitad. Sim. Então, eu não sei quantos consulados do México tem aqui no Brasil. 3. Bueno, 3. Consulados generales 2, Río y Sao Paulo, la sección consulada en Brasilia y 7 consulados honorarios. Então, mas felizmente para nós aqui da UNB, a embaixada é aqui, né? E eu acho que a gente deve trabalhar no sentido de promover iniciativas, ações conjuntas, né, para que a universidade, por meio da embaixada, se aproxime muito do México. E a pergunta da Laura, né, a colocação dela, a universidade é um caminho, a educação é um caminho, né, a pesquisa é um caminho, e o senhor colocou que possivelmente a presidente Cláudia virá ao Brasil, então seria só renovar o convite para que ela venha aqui à Universidade de Brasília, porque vai ser, eu acho que seria um marco importante e, eventualmente, não sei se a gente teria tempo, porque depende de agenda, mas quem sabe a gente possa ter uma cátedra inaugurada por ela aqui, na Universidade de Brasília. Es una buena idea. Si yo fuese el tomador de decisiones, diría sí, pero como no soy el que toma las decisiones, me queda proponerlo, ojalá que sea posible hacerlo. Pero es una buena idea, gracias, gracias. Y si me permiten, antes de cerrar, si algún estudiante aquí quiere hacer prácticas profesionales voluntarias en la embajada, bienvenidos. Es una experiencia interesante, ya hemos recibido otros estudiantes, así que si alguien quiere hacer prácticas profesionales en la embajada, son muy bienvenidos. ¿Ok? Gracias. A Universidade de Brasília agradece a presença do embaixador do México no Brasil, o excelentíssimo senhor Carlos Garcia de Alba, bem como todas as autoridades e participantes. Reforçamos a importância da cooperação acadêmica internacional entre Brasil e México e esperamos que esse encontro contribua para o fortalecimento desses laços.
declaramos encerrada a palestra Diplomacia Consular e das políticas do governo mexicano voltadas à sua diáspora. Muito obrigada a todas e um excelente dia.